Hola amigos, Ministerios Cristo por su Mundo les da la bienvenida nuevamente a su canal. Es un gozo y un placer para nosotros volver a estar con ustedes compartiendo de la palabra. Como ya sabemos, hoy vamos a ver el personaje bíblico Jacob, que es uno de nuestros penúltimos personajes. Y no creo poder dar la enseñanza de la vida de Jacob en un solo video, así es que lo partiremos en Jacob parte 1 y Jacob parte 2. Vamos a comenzar. Vamos a hablar de Jacob. Por lo general los nombres de Abraham, Isaac y Jacob aparecen en grupo, porque todos ellos recibieron las mismas promesas de parte de Dios. Ellos establecieron un pacto con Dios, compartían exactamente la misma fe. Sin embargo, Jacob era muy diferente a su abuelo Abraham. Jacob siempre toda su vida fue astuto y vivió la mayor parte del tiempo conforme a lo que él creía que era correcto, conforme a su astucia, conforme a su ingenio. Y estas son partes de las deficiencias del carácter de Jacob, y Dios obviamente tenía que intervenir. La pasión por conseguir lo que quería para sí mismo controlaba a Jacob, y con el tiempo lo llevó a un punto emblemático de su existencia. Tanto así que Dios mismo tuvo que visitar a Jacob, y él tuvo una lucha con Dios mismo, un hombre misterioso donde Jacob afirmaba que era Jesús mismo, que era Dios mismo en ese tiempo, Jesús preencarnado, y esto lo podemos leer en el Génesis capítulo 32 de los versículos 24 al 30. Aunque el plan de Dios era que Jacob fuera el sucesor de Isaac, porque esto lo leemos claramente en Génesis 25 versículo 23, no fue la forma correcta de llevarlo a cabo. Rebeca y Jacob hicieron algo detestable. En vez de confiar en Dios, porque ese era el plan de Dios, que en Israel se formara el pacto, fueron deshonestos para con Isaac y con Esaú, y para conseguir lo que deseaban, hicieron una treta que no era agradable ante los ojos de los hombres, porque debemos de ser conscientes, algo bien importante: las bendiciones de parte de Dios no se deben de tomar por la fuerza, ni se deben de apresurar tampoco. Dios tiene un plan y un tiempo determinado para cada cosa. Dios tiene un tiempo específico para cada asunto en particular. En el libro de Eclesiastés nos habla mucho acerca de los tiempos. Desafortunadamente Jacob no tomó esto en cuenta. Aunque tenía fe, a diferencia de su hermano Esaú, él quiso depender de sus propias habilidades para conseguir un objetivo, para conseguir la promesa que él tenía de parte de Dios, para obtener los derechos que él valoraba importantes. La primogenitura era algo importante, sí, era bueno, pero no fue bueno la forma en la que Jacob lo obtuvo. No fueron los medios correctos para obtenerla. Y como ya sabemos, Jacob se aprovecha de la debilidad de Esaú, de la debilidad de su carácter de Esaú, para comprarle el derecho de nacimiento o el derecho de primogenitura. De esto ya hablamos en uno de los videos, de hecho fue en el video anterior, si lo recuerdan, Génesis 25, versículos 29 al 34. Jacob fue un defraudador, fue un mentiroso, fue un abusivo, fue una persona deshonesta, y este hecho Dios lo veía tangiblemente. Dios tenía que trabajar forzosamente en la vida de Jacob para que el plan y la promesa que él dio pudiese verse cumplida. Y uno de los puntos que vamos a tratar, y uno de los puntos que Dios trató con Jacob, fue precisamente la falta de fe. Y tú te podrás preguntar, ¿por qué la falta de fe? Bueno, primeramente Jacob nunca confió en Dios para obtener el derecho de primogenitura. Él tuvo que valerse por sus propios medios. Eso demuestra una profunda falta de fe, ya que quiso conseguirla por sus propias habilidades, como lo comentábamos en un principio, especialmente la forma en la que lo hizo, siguiendo el consejo de su madre de Rebeca, que también buscó algo bueno, pero los medios no eran los correctos, no eran las formas en las que ellos tenían que actuar. Denotaban una falta de fe. Y repito, a Dios no se le puede agradar con buenas intenciones, sino con obediencia. Dios es un Dios de orden, es un Dios de tiempos, pero también es un Dios que le agrada la obediencia. Pasado el tiempo, Jacob se sometió al proceso de parte de Dios, un proceso duro, y Jacob comenzaría a creer genuinamente en las promesas de Dios, en el pacto de Dios. Pero para esto Dios tuvo que tratar duramente con él. Dios lo tuvo que llevar por situaciones que él no se esperaba, situaciones inesperadas.
Y Dios posee el poder para transformar a las personas en personas maduras y piadosas. Debemos de aprender a dejar que nuestra fe transforme nuestras decisiones y no que nuestras decisiones transformen nuestra fe. Dios necesitaba trabajar las habilidades de Jacob, porque no podemos negar que Jacob tenía muchísimas habilidades, pero esas deberían de ser encaminadas por un buen camino, por una buena dirección, y Jacob debería de ser transformado. Todas las habilidades que tú tienes, Dios las puede transformar con fortaleza para cumplir un propósito. Hay decisiones que tomamos que no son las correctas, pero las decisiones valientes y astutas alcanzan grandes logros y pueden recibir elogios por su simple efectividad. Pero cuando las ganancias resultan de aprovecharse de alguien o engañar a alguien, algo está mal. Y podemos estar completamente seguros que no provienen de Dios, no provienen del corazón de Dios. Nosotros debemos de adquirir las promesas con paciencia, con fe. Después de todo el proceso que Dios lleva con Jacob, más allá del hecho y de los métodos deshonestos que por sí mismo él tomó y que fueron incorrectos, también las situaciones que Jacob nos revela en su manera de vivir pueden revelar los principales miedos de aquellos que los usan. El deseo incesante de Jacob para ganar beneficios para él mismo revela cómo sus miedos lo llevaron a resistirse ante la gracia de Dios, ante la gracia transformadora de Dios. Él tenía un plan, tiene un plan contigo, tiene un plan conmigo, pero debemos de ser pacientes, debemos de ser obedientes. En la medida que comenzamos a creer en las promesas de Dios, estamos menos propensos a manipular las circunstancias para que actúen a nuestro propio beneficio. Siempre debemos estar conscientes de que nos podemos engañar a nosotros mismos. Esto es un hecho tangible. Nosotros, hay veces que las promesas de parte de Dios sí se nos vienen, pero hay veces que nosotros queremos estar actuando de manera correcta cuando las cosas y nuestras motivaciones son incorrectas. Es interesante que el libro de Hebreos reconoce a Jacob como un hombre de fe. Lo habla en el libro de Hebreos 11:21, ahorita lo pongo en pantalla. Y ahí menciona las acciones de Jacob como un hombre que fue un hombre de fe, pero solamente menciona esas acciones al final de su vida. Si tú te fijas ahorita primero hasta este capítulo donde no vamos a terminar a hablar de la vida de Jacob porque es muy largo, lo vamos a hacer en 2 capítulos, pero para resumir, quiero decirte que Jacob primeramente fue un hombre que no confió en Dios, un hombre que hacía las cosas por sus propios medios, por sus propias fortalezas. Dios tuvo que tratar con él, tuvo que llevar un proceso con él. Y la Biblia al final, en el libro de Hebreos, reconoce a Jacob como un hombre de fe. ¿Cómo pasó del punto A al punto B? Solamente Dios sabe el proceso que él tuvo que llevar. Y te voy a decir algo bien importante. Dios siempre te revela el plan, te revela el sueño, pero nunca te revela cuál es el proceso para alcanzar ese sueño. Porque estoy seguro que si Dios revelara el proceso por el cual vamos a pasar, muchos de nosotros desistiríamos, muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a cumplir el propósito de Dios. Debemos de aprender de la vida de Jacob, que así como él fue deshonesto, como fue un engañador, como fue un defraudador, todos nosotros en algún momento tenemos algunas carencias en nuestro carácter o tenemos algunas áreas en las cuales Dios debe de tratar con nosotros. Todo depende de la disposición. Pero debemos también de ser conscientes que en el trato de Dios a veces no va a ser fácil, pero la recompensa siempre va a ser beneficiosa, va a ser agradable y sobre todo, como menciona la Escritura, la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Espero que te haya gustado este mensaje. Nos vemos en el próximo capítulo que también vamos a compartir de Jacob para ver cuál es el desenlace de esta historia. Y sin más por el momento, que Dios te bendiga con toda bendición de lo alto, con toda bendición espiritual. Recuerda que compartir es compartir vida. Hasta la próxima. Dios te bendiga.